6:08 p.m. Las alarmas se encendieron ayer muy temprano cuando la información comenzó a aparecer en los diarios de Europa. Por ejemplo, ellos van 5 horas delante de nosotros en el uso horario, y se hablaba que en China había preocupación por el reconocimiento de la escasa eficacia de las vacunas chinas. Cuando ya la noticia comenzó a tener la repercusión en nuestro país, se dijo que se pensaba incluso en la posibilidad de una tercera dosis o de mezclar vacunas, es decir, preocupación, inquietud, un poco de temor en todos aquellos que ya habíamos recibido las 2 dosis de vacuna. Quiero conversar con el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y director del estudio Sinovac en Chile. Doctor Kalergis, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación a la entrevista y felicitarlo por su programa. Gracias. El Rompecabezas, y saludar a la audiencia. Gracias. Doctor, hubo alarma ayer para tomar lo que yo dije en la presentación suya, y una alarma que afortunadamente se fue diluyendo durante el día o durante hoy. ¿Podríamos analizar lo que pasó y lo que está pasando respecto a la eficacia de las vacunas chinas? Sí, le faltó comentar algo. Yo pensé que lo iba a comentar, Pedro, y era que, digamos, poco tiempo después, yo diría casi menos de una hora, fue muy rápido, que la agencia la agencia china publicó una declaración tipo de desmentido, ¿verdad? ¿Ya? El comentario original, que no había realmente salido de China, sino que salió de otras regiones donde China no salió de China continental, y no salió por un medio de prensa o de comunicación original, oficial de China, sino más bien fue por medio extranjero. Entonces, en el segundo comunicado, que yo pensé que usted lo iba a mencionar, Pedro, el director de la agencia regulatoria indica que se malinterpretó lo que él dijo, que él había querido decir que dadas las dificultades que ha tenido y las sorpresas que ha planteado este virus para la ciencia y la medicina, que era importante ir avanzando en nuevas estrategias de inmunización. Recuerde que estamos un poquito más de un año desde que se dio origen a la pandemia, por lo tanto la ciencia ha podido, ¿verdad?, de manera muy exitosa, sin precedentes en la historia, generar una cantidad importante de vacunas, pero todavía nos queda mucho por estudiar y aprender. Y yo, desde mi mirada como científico, he planteado desde que empezamos a trabajar en vacunas, que las vacunas siguen todas, sin excepción, en investigación científica y clínica. Por lo tanto, nos queda todavía mucho por aprender en relación al virus, a la enfermedad y a las vacunas. Hay preguntas muy importantes que podemos discutir en esta entrevista. Yo creo que en esa dirección iba el comentario de el director de esa agencia china, que se interpretó como usted lo planteó, pero él poco rato después, diría fue una hora, un par de horas, hubo una declaración a través de los medios oficiales. Sí, y lo que pasa, doctor Alergi, entre otras cosas, es que esta información, incluso cuando usted alcanzó a leer que se planteaba la posibilidad de una tercera dosis, ¿no es cierto?, de un reforzamiento, y esto iba en concordancia con lo que había manifestado durante la semana el doctor Artaza, que también fue sujeto de discusión y conversación en nuestro país, que planteaba la posibilidad de una tercera dosis. Totalmente. Y antes del doctor Artaza, ya varios investigadores habíamos discutido eso, y es algo que no se puede todavía definir. Cualquier definición en torno a refuerzo, tercera dosis o incluso evaluar nuevas vacunas para inmunizarnos adecuadamente contra el virus que causa la enfermedad, requiere de investigación científica y clínica. Son decisiones
que se toman en base a antecedentes y evidencia científica. Y yo creo que, y eso es muy importante, en el fondo transmitir a la audiencia, es que esos estudios siguen en curso. Ahora, en relación específica a la vacuna Sinovac, la aprobación para uso de emergencia de esta vacuna, así como ocurrido en base a otras vacunas, se fundamenta en 4 parámetros centrales, Pedro. El primer parámetro es la calidad, y en el caso de la calidad, la agencia chilena, el Instituto de Salud Pública, hizo una inspección en terreno a las plantas de Sinovac en diciembre. De hecho, es la única vacuna que para recibir aprobación de parte de nuestra agencia regulatoria fue inspeccionada con una auditoría en terreno. Así que la calidad es un elemento central. Luego viene la seguridad. En tercer lugar, la inmunogenicidad, y finalmente lo que usted mencionó, la eficacia. Y en relación a la eficacia, han habido 3 estudios independientes hechos por centros distintos a Sinovac. Uno fue hecho en Brasil por el Instituto Butantan, otro en Indonesia y otro en Turquía. Y los datos de eficacia que han entregado esos estudios son los siguientes. En el caso del estudio de Indonesia, se informó una eficacia cercana al 65%. En el caso del estudio en Turquía, se informó una eficacia cercana al 91%. Y en el estudio en Brasil, se informó una eficacia que se separó en 3 grupos, ¿verdad? Una eficacia del 50.7% para evitar los casos de COVID con síntomas muy leves, es decir, que no requieren atención médica, un 83% para los casos de COVID leve y un 100% para los casos de COVID severo. Sí, doctor. Esos antecedentes científicos no han cambiado. El comentario que obviamente vanó en el contexto de una discusión más bien de que había que seguir haciendo investigación y perfeccionando las vacunas, fue lo que generó toda esta discusión entre ayer y hoy día. Hablando en términos simples, la vacuna Sinovac sirve y se seguirá usando en Chile y hay que tener confianza. Yo recibí las 2 dosis de Sinovac, se lo digo claramente, y yo creo que a la gente tenemos que hablarle también en términos simples porque es la vacuna que más se ha utilizado y tengo la impresión se seguirá usando en nuestro país. Claro, yo estoy de acuerdo con usted, pero también creo que es importante hablar de los números. Ahora, recuerden, hace no sé, estamos ahora en abril, ¿verdad? Sí. La campaña de vacunación empezó a comienzos de febrero. La discusión de la aprobación de las vacunas se hizo entre diciembre y enero. Y en ese momento había una preocupación respecto a la seguridad. Y hemos visto que esta y las otras vacunas que han sido utilizadas en Chile han tenido hasta ahora una respuesta general poblacional donde la seguridad ha estado bien. Vamos a saber pronto, Pedro, ¿sí?, cómo le ha ido la vacuna en términos de efectividad, porque los estudios clínicos arrojan resultados de eficacia, que fue lo que yo les acabo de decir, que va al rango, como le dije, entre el 50 y el 100%. Pero los estudios, dependiendo del tipo de caso COVID del que hablemos, pero los estudios de efectividad se hacen, o lo que se denomina estudios fase 4, son la evaluación de cómo la vacuna se comporta en la población, porque los estudios científicos y clínicos son controlados, ¿verdad? Hay criterios de inclusión y exclusión para los participantes, pero cuando la vacuna se ocupa a nivel poblacional, se genera un dato de efectividad. Sí. Y en ese sentido, ya hubo un trabajo que comunicó la Universidad de Chile hace un poco menos de una semana, en que informaron que según análisis de datos públicos, veían una efectividad cercana al 55% de disminuir los casos, es decir, que está muy cercana a lo que a los datos de eficacia que mostró Butantan. El laboratorio brasileño de San Paulo. Doctor, aprovechando el tiempo al máximo que corre rapidísimo, entendiendo, yo no sé si el dato que yo di que Sinovac es la vacuna más utilizada y que en definitiva será la más usada en nuestro país, le quiero preguntar
¿Qué piensa usted respecto a la inmunidad de rebaño? Porque hay discusiones, incluso ha intervenido el ex ministro de Salud, el ministro Mañalich, diciendo que recién tendríamos inmunidad con un 80% de la población vacunada hacia fines de este año 2021. Claro, le respondo al tiro para terminar la idea, ¿ya? Porque es muy, muy importante comunicar esto. Hoy día, la semana pasada, el Ministerio de Salud, en el informe que da de COVID, anunció que íbamos a conocer los resultados de la efectividad poblacional de las vacunas pronto, y esto va a ser esta semana, por lo que informó. Es muy importante que eso lo conozcamos. Ahora, en relación a la inmunidad de rebaño, me parece muy valioso que tengamos esta discusión. La inmunidad de rebaño es un objetivo bastante, es un anhelo, ¿verdad?, que tenemos todos y todas. Y el lograr una inmunidad de rebaño requiere una campaña de vacunación activa, efectiva, donde un porcentaje importante de las personas de la población reciben la vacuna. Hasta ahora vamos con un buen tranco, ¿verdad? Hay una eficiencia, una tasa de vacunación que ha sido muy favorable, y eso es porque tenemos esta oportunidad que logramos, ¿verdad?, por medio de estas colaboraciones científicas, de acceder a suficientes dosis de, en particular, la vacuna de Sinovac y bastante menos de la vacuna Pfizer. Solamente para poner el contexto, en otros países latinoamericanos, donde también están ocupando Sinovac, otros países están recibiendo Sinovac a las tasas que nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo Pfizer, es decir, una vacuna que es bastante codiciada, que varios otros países, cerca de 30 países, la están ocupando hoy en día. Entonces nosotros hemos tenido esta oportunidad que ha permitido acelerar un proceso de vacunación, y para llegar a la inmunidad de rebaño se estima siempre que se debe vacunar cerca del 80% más o menos de la población. Ahora, Pedro, muy importante también recordar que este virus tiene esta particularidad de generar variantes. Entonces, cuando no teníamos noción de la importancia que tenían las variantes, era un poco más estándar el poder pensar en posibles momentos en que se logre la inmunidad de rebaño. Ahora, con las variantes y con esta sorpresa de que algunas de estas variantes se han hecho incluso dominantes en ciertas regiones, lo hace más difícil, porque los datos que tenemos de inmunidad, sí, de eficacia de las vacunas, están hechos en base a estudios con ciertos tipos de virus, principalmente el virus original, y también las formulaciones de la vacuna están hechas con el virus original. Entonces, este es un virus tan complicado, por eso que yo quiero insistir en lo que dije al comienzo, nos queda todavía mucho por aprender del virus, de la enfermedad y la vacuna. Y mucho camino para llegar a la inmunidad. Claro, yo creo que nos queda tiempo, pero no sabemos. Perfectamente puede ser que logrando un 80% de inmunidad en nuestra población logremos reducir la circulación viral. Recordemos que la inmunidad de rebaño no significa en absoluto que el virus sea erradicado, ¿verdad? Lo que busca la inmunidad de rebaño es disminuir la circulación del virus, ¿verdad? Y también proteger a aquellas personas que por cualquier razón no puedan vacunarse. Entonces, eso es lo que hace la inmunidad de rebaño, funciona como un escudo, en particular para aquellos que no pueden vacunarse. Entonces, todavía tenemos mucho que aprender, Pedro, y eso es lo que es importante, solamente transmitir que las vacunas, todas las que han sido probadas para uso en Chile, cumplen con esos 4 parámetros que le comenté: seguridad, calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Doctor Kalergis, gracias por haber atendido el rompecabezas. Nos quedamos más tranquilos, Pedro, después de las explicaciones y la información que nos ha entregado, que ha significado que aprendamos. Y de eso se trata la retracción, importante, 2 cosas. La retracción que hicieron en China desde los canales oficiales de comunicación es muy importante, que salió 1 hora, 2 horas después del primer mensaje, y recordarle a la ciudadanía que es necesario seguir ocupando mascarilla, lavado de manos,
y distanciamiento físico, porque Siempre. las vacunas no son, ninguna vacuna es 100%. No es milagrosa, sirve, ayuda, bloquea al virus, pero tenemos que nosotros bloquear también la posibilidad de que llegue el virus a nosotros, lavándonos las manos, usando mascarillas y teniendo distancia necesaria. Gracias, doctor Kalergi, buenas tardes. Gracias a usted, Pedro, y felicitaciones por su programa. Gracias, muy amable.